Mi nombre es María del Rosario Mejía Cruz. Mi número de matrícula MX007037. Daré respuesta a las preguntas del proyecto modular. La primera, ¿cuántos diputados y senadores integran el Poder Judicial Federal? Son 500 diputados y 128 senadores. Segunda pregunta, requisitos para ser diputado y senador. 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. 2. Tener 21 años cumplidos el día de la elección. 3. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. 4. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería. 5. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, no ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos general, locales o distritales del INE, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se hubiera separado de su encargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Número 6. No ser ministro de algún culto religioso. Y número 7. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. Para ser senador, el artículo 58 señala que se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será de 25 años cumplidos el día de la elección. Pregunta 3. Requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. El artículo 95 señala que para ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 2. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. 3. Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. 5. Haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. 6. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Pregunta 4. Órganos que integran el Poder Judicial Federal. 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Tribunales colegiados de circuito. 3. Tribunales unitarios de circuito. 4. Juzgados de distrito. 5. Tribunal Electoral. 6. Consejo de la Judicatura Federal. 7. El Jurado Federal de Ciudadanos. 8. Los tribunales de los estados y del Distrito Federal en los casos previstos por el artículo 107. Pregunta 5. Requisitos para ser presidente. El artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. 2. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. 3. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. 4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 5. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. 6. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. 7. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. Pregunta 6. ¿Para qué sirve el juicio de amparo?
es el principal instrumento de defensa de los derechos que las personas tienen para protegerse de los actos de autoridad. Se puede interponer un juicio de amparo cuando las autoridades transgreden las garantías individuales y cuando no actúan para la protección de las mismas. 7. Conclusión personal. Mi conclusión personal es que he aprendido bastante en esta materia. Me ha abierto el panorama de la constitución política, en este caso en específico de cuáles son los requisitos que se requiere para ser diputado, para ser senador, para ser presidente y en general cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos.